Bienvenidos sean a las 100 velas del yokai. Hoy estamos en nuestra tercera temporada de esta reunión en donde noche tras noche nosotros, en compañía de ustedes, estaremos contando 100 historias para mantener al yokai lo más alejado posible. Recuerden que esto es un pacto porque una vez que iniciemos a contar las historias, tendrás que estar atentos semana tras semana. Pero no te preocupes porque si un día te lo pierdes, recuerda que puedes encontrar el programa grabado ya sea en Facebook o en el YouTube. Así que iniciemos esta tercera temporada llena de terror con el enlace que les recuerdo tienen para conectarse vía Zoom en la descripción de este video. Esta noche, como en temporadas anteriores, nos acompaña Nat. Hola Nat, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Y también se encuentra, bueno, Nat se unió aquí en la primera temporada final. Y después Lion se unió a mediados de la segunda temporada. Hola Lion. Muy buenas noches, justamente, y pues al parecer el yokai no nos llevó en esta temporada anterior y esperamos que no nos vuelva a llevar en esta. Y vamos a iniciar dándole la bienvenida. Hola a Luis Rogelio, hola a Elber y hola a todos nuestros caminantes silenciosos que están por aquí escuchando los programas, pero prefieren mantenerse anónimos. Eso sí, nos ayudaría muchísimo si comparten el video, si comparten esta transmisión y traen a más personas para seguir una noche más con historias de terror. Igualmente recordarles, como ya se les había comentado, tenemos nosotros lo que es un link de Zoom. Por si ustedes desean acompañarnos contando su historia directamente, pues son más que bienvenidos. Igualmente también nos pueden dejar, si no quieren contarla directamente, nos pueden dejar una historia y la cual nosotros podamos relatar en su nombre. Mientras termino de compartir el video, no sé si alguno de ustedes tenga historias para comenzar con la primera historia de esta tercera temporada. Muy bien, bueno, pues por mi parte aquí tengo una, no sé, Nat, tú como veas si empiezo en este caso. Me parece perfecto, por favor, compañero. Muy bien, entonces, pues bueno, iniciemos con la historia. Esta se hace llamar El pequeño niñero. Sucedió hace varios años, cuando yo era un bebé. Hasta el día de hoy sucede de cierta manera. Mis papás salían del hospital del pequeño municipio de Angamacutiro, en Michoacán, México. Habían pasado 3 días desde que nací y se dirigieron a una pequeña casa que recién habían comprado. El terreno tenía 2 árboles, uno de plátano y el otro de granada. Junto a este último, una gran piedra con un hueco casi en la base. El lugar no era tan poblado y durante el primer mes sufrieron averías en la luz, por lo que tenían que comprar velas para alumbrar en la noche, y sacaban agua de la cisterna ya que la bomba de agua era inservible sin la electricidad. Una tarde, mi mamá vio que ya no teníamos velas, y como estaba a punto de oscurecer, se tuvo que salir corriendo para conseguirlas en la tienda de la cuadra. Dice que me dejó sobre la cama, envuelta en mi cobija, y durmiendo mientras ella hacía rápida la visita a la tienda. Cuando regresó, se percató que yo ya no estaba sobre la cama. Desesperada, comenzó a buscarme por todos lados. La desesperación se apoderó de ella y corrió desde el patio hasta en la cocina, pero simplemente no estaba. No me encontraba. Dice que lo peor que le pasó por la mente es que alguien había entrado a la casa y me había robado, porque yo era un bebé de un mes de nacida. Era imposible que yo sola me hubiera ido. Mi mamá, histérica de no encontrarme, comenzó a llorar, y justo cuando iba a salir de la casa para buscarme, escuchó mi llanto. Al agacharse, se dio cuenta de que estaba justo abajo de la cama, tapada como si alguien me hubiera tendido la cobija, puesto una almohada en mi cabeza muy delicadamente. Dice mi mamá que cuando me sacó de ahí, yo en mi mano sostenía una sonaja que no era mía, más bien que nunca la habían visto. Ni mi papá, ni mis familiares me la habían obsequiado, cosa que le sorprendió mucho, pero por el susto de lo ocurrido no le dio mayor importancia. Lo importante era que yo estaba bien. Desde ese incidente,
Mi mamá me llevaba con ella, para todos lados, después del terrible susto que se llevó. Ella le contó a los vecinos de lo sucedido. Supuestamente le dijeron a mi mamá que muy probablemente se trataba de algún duende que me quería llevar, y le recomendaron deshacerse de la sonaja, así como tapar el hoyo de aquella piedra que ya podía ser un portal para estos seres. Mi mamá no creía en esas cosas, así que no le tomó importancia, y continuamos la vida normal. Los desperfectos de la casa se arreglaron sin más problemas. Pasó el tiempo y yo tenía 7 años. En ese entonces tenía recurrentes pesadillas, y a veces sentía la sensación de ser observada. Y lo peor es que había noches que amanecía tirada en la entrada de la casa. Eso sí, siempre tapada por una cobija y en ocasiones hasta con almohada. Al principio pensaban que era sonámbula, pero todo cambió una noche. Recuerdo que me encontraba dormida en mi cama. Desperté en medio de la noche con sed y me quise levantar por agua, pero mi cuerpo no respondía. Estaba totalmente paralizada. No me salía la voz y mis piernas no respondían. Sentí mucho miedo. Quería llorar de desesperación. Escuché pasitos y respiraciones alrededor de mi cama cuando pensé, ¿será una rata? ¿Algún animal? Pero de pronto se puso sobre mí un escalofriante ser muy pequeño. Sus ojos eran completamente negros y unos dientes chuecos y algo afilados. Me veía fijamente a los ojos con una expresión despreocupada y sonriendo diabólicamente. Estaba aterrada. Comencé a entrar en pánico cuando de pronto mi cuerpo pudo reaccionar. Aventé al horrible ser a un lado. Vi que corrió hacia abajo de la cama en cuestión de segundos. Cuando iba a correr y a gritarle a mis padres por ayuda, sentí que algo golpeó tan fuerte mi cabeza que me desmayé sin saber qué había sucedido después. Al día siguiente, desperté gritando, pensando que habían pasado segundos de lo sucedido, pero ya era de día. Estaba de regreso en mi cama y como siempre tapada y bien acomodada, como si todo hubiera sido un mal sueño. Empecé a gritarle a mis papás como loca, y ellos llegaron a mi cama con cara de terror y preguntando qué pasaba. Les conté lo que había sucedido y que el duende había corrido bajo la cama. Mi papá se asomó mientras escuchaba mi historia, y lo que encontró fue algo que a mi mamá le dejó los pelos de punta. Estaba tirada la sonaja que había encontrado mi mamá cuando era un bebé. Me ve con cara de sorpresa preguntándome que de dónde había sacado ese juguete, y yo, asustada de ver su expresión, le dije que no tenía idea del por qué estaba allí, porque nunca en mi vida lo había visto. Angustiada, se soltó a llorar, y la cara de mi padre era de confusión total. Mi madre me dijo que era imposible, pues esa sonaja la había tirado hace muchos años. Yo no entendía nada de su comportamiento, y yo estaba más asustada por lo que había vivido esa noche, pero después me platicó lo que había pasado cuando estaba recién pequeño. Decidieron tapar el hoyo de la piedra y ofrecer una misa en el patio como la recomendación de los vecinos, y después quemaron la sonaja. Pasaron los meses y una revisión médica, el doctor les comentó a mis papás que donde tuve el tratamiento para el cáncer que padecía en un pulmón. Ellos, asombrados, comentaron que nunca estuve enferma, que no sabían lo que él decía. El médico les enseñó una radiografía donde se veía cómo habían extirpado dicho tumor, que era un procedimiento limpio y que mi cuerpo resistió muy bien, que el tratamiento fue muy bueno. Confundidos, solo lo podían explicar con aquel duende que me curó, por lo tanto no podía ser malo. No volví a experimentar el despertar en otro lado, o ver que aquel ser de o ver aquel ser de nuevo, aunque a veces me sigo sintiendo observada, a pesar de que me mude a la capital. Me casé y ya soy madre, y anoche mi hijo de 3 meses despertó llorando. Junto a él estaba aquella sonaja que yo misma tuve de niña. Ahora sé que está bien cuidado y no tenemos nada que temer. Y esto es la historia número 1. Y aquí es donde uno se pregunta de
¿Será realmente un duende benévolo? Que parece ser que sí. ¿O simplemente quería asegurar una descendencia para seguir haciendo o alimentándose de estas nuevas energías? De hecho, pues sí es interesante, porque hay varias historias, depende de dónde sea el folclore, pero el folclore celta te habla mucho de lo que son los duendes en general, lo que se le llamaría fey, las entidades faéricas, y te dicen que justamente lo que ellos hacen es cambiar los bebés humanos por bebés faéricos, y lo que hacen es que al parecer como ellos no pueden producir leche materna, lo que hacen es cambiarles ¿cómo se llama? Al niño para que las mamás alimenten a los otros bebés. Sí, tienen mucho, mucho folclore por ese lado. Por eso sí es bastante interesante saber realmente qué es lo que quería el duende. Sí, Antes... desaparecerlo. Sí. Podría haber sido. Antes de continuar, bienvenidos a... Ya había saludado por aquí a Luis, a Rogelio, a Luis Rogelio, a Elbert, Juan Francisco, Mara, tenemos también a Joabner, Doctor Bay Oficial, Alexis, dice buenas noches, dejo mi like, voy a hacer tarea otra vez. A mí me tiró un duende de la cama, nos dice. Y en Facebook tenemos aquí a Gio, tenemos otras personas que están en Facebook pero están como caminantes silenciosos, entonces les damos la bienvenida a todos. Y ya compartieron por ahí un par de personas el en vivo en Facebook, muchas gracias. Si pueden compartir también el de YouTube se los agradeceríamos, o el de Twitter o el Twitch. Muchísimas gracias. Esperemos que sea de su agrado y que aquellos que entren con nosotros también puedan contar sus historias. Pues, Sí, serían todos bienvenidos. ¿Pueden escucharme? Sí, ya te podemos escuchar. Sí, parece que Yokai estaba haciendo de las suyas desde el primer episodio de nuestra tercera temporada. Me cayó. No me dejaba comentar. Pero les decía que los duendes precisamente son seres ligados a lo que es la tierra. Y la tierra se le conoce por ser, un elemento curativo. Todo lo que está relacionado con el bosque o una entidad más dedicada a la naturaleza, se le conoce por ser un ente más curativo, lo cual podría explicar también el hecho, por las razones que sean, el hecho de que esta entidad pues pudo curar el cáncer de esta persona. Ay, el tumor, sí, eso es también bastante impactante. Imagínate que te digan que tú tenías un tumor que ni siquiera tenías conocimiento de él. Ajá, que nunca te diste cuenta y nunca lo viste como parte de algo de tu vida y de repente te dicen, oye, tú estabas enfermo de esto. Yo creo que sí sería un impacto, ¿no? Porque ni siquiera lo sentiste. Pero bueno, referente a tu historia, tengo una parecida. Si me permiten iniciar con la número 2, que dice así: se llama Entes Buenos. Y dice así: cuando era pequeña, tendría más o menos 6 o 7 años, fui con mi madre a visitar a una tía suya. Estaba aburrida, como cualquier niña visitando a gente mayor, así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta y jugar por ahí. Subí y me encontré ese gran escalón, con altas puertas corredizas de vidrio, y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ellas. Decidí que sería divertido girar debajo de ellas, y luego caminar para que recorrieran mi cara como un velo. Cosa de niños pequeños. El problema era que estas cortinas estaban pegadas a las escaleras, y no había barandilla. No había nada que hacer. Una dura caída por estas escaleras hubiera sido más que doloroso. Pero no pensé en ello mientras jugaba. Comencé a girar de nuevo bajo las cortinas, sin poder ver nada, y empecé a andar. Entonces sentí una mano que me agarraba, la parte de atrás de la camiseta, lo suficientemente fuerte para que yo dejara de caminar. De repente sentí otra mano muy diferente a la otra que tiraba hacia atrás de la cortina que tenía puesta sobre la cara, dejando ver que yo estaba justo en el borde de las escaleras, a punto de caer. Cuando me giré, pensaba que había sido mi madre o su tía las que me habían agarrado.
Vi que estaba yo sola en aquella habitación, que no había nadie ni nada. Así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando. Fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que hacía 80 años, una mujer, a pocos días de su boda, perdió la vida en el segundo piso. Nunca le hacía daño a nadie, pero a veces la veían junto a la ventana mirando hacia afuera o paseando por la planta de arriba. La verdad que le doy las gracias por ayudarme y no dejar que me rompiera la cabeza por las escaleras, pero recuerdo que siendo una niña me asusté mucho. Y esta historia es la número 2. Oye, es verdad. Olayo no sopló la vela de la primera historia. A ver si no. Sí, claro que sí, sí la soplé. No, Ya Checo, me no, había sí, sí, no, Dije, con razón no, Yokai no me dejaba hablar. no, eso es porque tú hiciste algo malo, pero no, yo sí ¿Yo? la ¿Qué soplé habré hecho? inmediatamente. Perdóname, Yokai. ¿Qué no habrás hecho más bien? Pero fíjate, esta historia, dentro de lo que cabe, pues también me crea conflicto, ya que te das cuenta que te dijo que se murió hace 80 años y no le han podido poner un barandal a Esa Eso es lo bueno. escalera, a esa así es. escalera. Me pega cómo se llama mi sentido de mamá. De oye, ¿Por qué no le ponen un barandal a ¿por esa qué no le escalera? ponen un O barandal? probablemente la escalera haya venido... Oh, no, tienes razón. Sí tiene 80 años esa escalera. Ujú. Sí, Y justamente bueno, según pues el ya relato. es cuestión de cada quien, Sí, dependiendo fíjate. el lugar, la persona y la casa. Pero precisamente hace muchos años yo había escuchado una historia parecida, donde me parece que había unas chicas jugando, para empezar creo que era un panteón, o no recuerdo, era un lugar súper viejo, y una de ellas dijo que, o sea, lo mismo, sintió una mano en el hombro que no la dejaba levantarse del lugar donde ella estaba sentada, y cuando ella empieza a forcejear y después de un rato forcejeando, ella puede levantarse y delante de ella divisa una víbora venenosa. Entonces ella comenta que literal sintió una mano y existía la leyenda en ese lugar de que había un ente que cuidaba a las personas en ese panteón, que se daba como sus rondines. Y ahorita cuando estaba leyendo esta historia, recordé esa historia que a mí me habían contado hace muchos años. De que son pues entes de gente que no puede descansar en paz, mas sin embargo siguen cuidando a los que seguimos en esta dimensión terrenal. Vaya. Sí, sí, sí. De hecho, pues vaya, justamente hay de todo en la vida del Señor. Hay muchas historias donde también muchos, ya sea entes o espíritus, apoyan a otras personas para poder salir de ciertos lugares. De hecho, no la tengo aquí, pero me recordaste también la historia bueno, es una historia oriental. Creo que es la Yukiona, justamente, que es un Uy. espíritu de la dama de la nieve, que es una Ok. dama, ujú, de tez blanca y pelo blanco, que ayuda a viajeros perdidos en las montañas congeladas. Después la voy a buscar bien también para contárselas Sí, esa historia conforme a estaría lo que muy tenemos. interesante. Es Ok, bueno, correcto. pues tengo acá la historia número. Pues la que sigue, la 3. Mm. Las tenía pendientes desde la semana pasada. Ah, de hecho. Y bueno, esta historia se titula. Antes de iniciar, Angelo preguntaba por acá que cómo manda su historia. Para la gente que nos está mandando historias y no se pueden comunicar vía Zoom con el enlace que está aquí en la descripción, es un enlace Bitly, es un enlace corto. Pueden escribirlo aquí mismo o mandarnos un inbox al Facebook, a nuestro Facebook, que es igual Ryujin Obi, y mandarnos su archivo de audio. Suben su grabación y así la podemos transmitir. Esta historia se llama ¿Quién apagó las psicofonías? Lo que me dispongo a relatar es absolutamente verídico y relativamente reciente. Me ocurrió a mí hace aproximadamente 6 meses. A mí, el mundo del espiritismo,
las psicofonías y demás me produce mucha curiosidad, pero a la vez me asusta. Un compañero de la clase me proporcionó un CD que tenía grabados algunas psicofonías. Mi hermano me propuso llevarme un portátil para escuchar el CD mientras se duchaba, y así lo hicimos. Antes de escuchar la primera psicofonía, una voz presentaba el CD y hacía una advertencia. Nunca lo escuchen a oscuras. En ese momento, para asustar a mi hermano, apagué la luz del cuarto de baño y él gritó: ¡Enciende la luz! Cuando la encendí, el disco ya no sonaba. Alguien le había dado stop. Yo no fui. De eso estoy seguro porque tenía el dedo en el interruptor de la luz, y mi hermano tampoco, ya que estaba dentro de la bañera y a más de 2 metros del portátil. ¿Quién apagó el disco? No lo sé, y no estoy seguro de quererlo saber. Y esta es la historia número 3. Sí. Son de esas cortitas pero bonitas. Así es. Si ya les dan una advertencia, sigan la advertencia. No están ahí solamente porque sí. Damos la bienvenida a Giancarlo. Hola, ¿cómo estás, Giancarlo? Y a todos nuestros caminantes silenciosos que siguen por aquí sin hacer acto de presencia. Perfecto. Bueno, aquí justamente ya encontré parte de las leyendas más... Bueno, parte del folclore de la Yuki-onna, justamente a la que les comentaba, la leyenda de la mujer de la nieve. No sé si les interese todavía continuar con otra de sus historias o quieren que relantemos esta. Cuéntala y ahorita vamos con las otras historias. Muy bien. Muy bien, pues bueno, este es Yuki-onna, la leyenda de la mujer de la nieve. La leyenda cuenta que la Yuki-onna es el espíritu de una mujer alta, hermosa, con piel blanca y cabello largo de color negro. Se dice que hace sus apariciones en las noches de nieve. Esta mujer forma parte de muchas leyendas japonesas y la mencionan ya sea vistiendo un kimono blanco o simplemente desnuda y recostada en la nieve. Algunos relatos cuentan que se les aparece a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades de nieve y utiliza su respiración helada para matarlos. Otras historias dicen que extravía a las personas haciendo que mueran por hipotermia. La historia dice que 2 leñeros, quienes en una noche de invierno se disponían a regresar a casa después de recolectar la madera del día, se encontraron con una fuerte tormenta, la cual ya había cubierto de nieve el camino que siempre seguían, por lo que al ver imposible el trayecto, comenzaron a deambular por el oscuro bosque en busca de ayuda o refugio. Finalmente, encontraron una pequeña cabaña abandonada y se dispusieron a pasar la noche ahí, esperando el sol del nuevo día. El cansancio hizo que se quedaran completamente dormidos hasta que una ráfaga de viento abrió de golpe la puerta de la vieja cabaña, despertando inmediatamente al más joven de los dos, quien por impulso dirigió la vista hacia el lugar donde descansaba su compañero, quedando impactado con lo que vio. Una mujer se encontraba inclinada enfrente de su compañero, quien ya se encontraba congelado. Ella tenía cabello largo y negro, vestía un kimono blanco como la nieve. El joven, llamado Monokichi, decidió orar para que aquella mujer no fuera un demonio. La mujer volteó a verlo y sus miedos se confirmaron. Era el espíritu de una mujer con piel blanca y pálida, cual sus ropas. Sus ojos eran negros como la noche, y cuando abrió la boca, Minokichi pudo darse cuenta que no tenía dientes, ni lengua. Era un vacío total. Minokichi se resignó esperando el momento de su muerte, pero entonces la mujer comenzó a hablar con un tono dulce y cariñosa. Le confesó que pensaba quitarle su aliento como a su viejo compañero, pero que le iba a perdonar la vida, pues sentía la lástima por él, ya que era muy joven y apuesto. Sin embargo, le advirtió que si algún día revelaba lo que había ocurrido en ese lugar, lo mataría sin dudarlo. El joven, aún consternado, prometió callar lo ocurrido por siempre,
Después de haber dicho la amenaza, la mujer desapareció de la cabaña y con ello también la tormenta. Tiempo después, Minokichi ya había retomado su trabajo como leñador, por lo que regresó a la rutina de internarse en el bosque diariamente. Un día, cuando regresaba a su casa, se encontró con una bella joven de largos cabellos negros, quien se dirigía al pueblo en busca de trabajo. Minokichi, al ver que ya era de noche, la invitó a hospedarse en su casa junto a su familia. La joven, muy agradecida, aceptó el ofrecimiento y se presentó ante ellos con el nombre de Oyuki. Oyuki y Minokichi se enamoraron rápidamente, y no pasó mucho tiempo para que ambos se casaran. En su unión, nacieron 3 hermosos niños, y vivieron felices por muchos años. Minokichi era la envidia de todo el pueblo, pues tenía como esposa a una bella mujer, quien también era una excelente madre y esposa ejemplar. Pero había algo raro en Oyuki que llamaba la atención del pueblo. Parecía que no envejecía con el pasar de los años, pero Minokichi no le daba importancia, ya que él era sumamente feliz. Un día, Oyuki se encontraba cosiendo los kimonos de sus hijos y Minokichi entretejiendo las sandalias que pensaba regalar a su esposa. Todo procedía en una hermosa tranquilidad, cuando de repente Minokichi volteó a ver de reojo a su esposa y se dio cuenta del gran parecido que tenía con la mujer con quien se encontró en aquella noche fatal de invierno. El hombre no pudo ocultar su nerviosismo, por lo que su esposa le preguntó sobre su extraño comportamiento. Minokichi contestó que al verla entre las sombras se había recordado a alguien que conoció tiempo atrás y decidió contarle la historia. Oyuki escuchaba atentamente sin decir una sola palabra, mientras su marido seguía contándole con detalle acerca de aquella misteriosa mujer. Oyuki siguió callada mientras Minokichi, entre risas, admitió que quizás todo lo que vivió aquella noche había sido un sueño. Oyuki se levantó y miró fijamente a los ojos a Minokichi, confesándole que ella era aquella mujer y que debía matarlo, pues no había cumplido su promesa de callar lo ocurrido. Él, confundido y asustado, no supo qué hacer. Sin embargo, la mujer no lo atacó por el profundo amor que había sentido por él, así que le perdonó la vida nuevamente. Antes de irse, la mujer le advirtió que ahora él tendría que cuidar a sus hijos, pero si llegaban a quejarse por algo, lo mataría sin dudarlo. Después de haber dicho esas palabras, Oyuki desapareció sin dejar rastro. Nunca más fue vista ni por sus hijos ni por su esposo, quien se quedó lamentando su gran pérdida de por vida. Y esta es la historia número 4. Y pues ahí está justamente lo que es la historia de la Yuki-onna, este espíritu errante que confunde a gente dentro de, pues justamente lo que son estas tormentas invernales. De hecho es una historia de bastante folclore, de hecho la utilizan mucho en lo que son animes, vaya, hasta en juegos de cartas las han sacado Sí, muy comúnmente. Es una de las yokais pues predilectas, de las más conocidas también. Ujú. Jason acaba de llegar, nos mandó un video, lo voy a poner, es un videito que le pasó hace rato, porque dice que es 11:30. ¿Qué hora es en Colombia? Déjenme revisar qué hora es ahora en Colombia. Sí, bueno, ahorita son las 11:30, así que le tuvo que haber pasado ayer, me imagino. Pero déjenme pasarlo por aquí. Y lo voy a poner con el audio para que escuchen de su misma voz. Es un colgante que tiene en su mochila. Y este empezó a moverse de un lado a otro. Entonces comparto ahora esto. Ya lo deben estar viendo por ahí. Vean la velocidad con la que se está moviendo él. Son las 11:30 de la noche aquí en Colombia. Estaba viendo series y me levanté a ir al baño. Pero cuando llego,
me di cuenta que esto se está moviendo. No sé por qué, pero justamente hoy martes, 11:30 de la noche, hora colombiana. Bueno, dice que es hoy martes 11:30 de la noche, entonces ahorita justamente son las 11:30 en Colombia. Quizás no sé si es de hoy o de la semana pasada, pero tiene eso que se empezó a mover ese monito colgante de un lado a otro, o sea, como balanceo normal, pero lo curioso es que el video dura 30 segundos y en ningún momento se ve que el monito, bueno, Ram, el personaje que tiene colgado, baje mucho la velocidad. En 30 segundos pues ya era para que empezara a detenerse y seguía moviéndose de un lado para otro. Pues este pequeño video va a ser la historia número 5 de la noche. Vaya. Y de hecho, a diferencia de muchos videos que están un poquito más estructurados y todo esto, de todos modos, este tiene explicación nula. Sí, justamente bajé un poco el audio, no se alcanza a escuchar bien porque el audio de la grabación es bajo. Pero pues era eso de que se había levantado, estaba viendo la televisión, se había levantado al baño y cuando regresó se estaba moviendo eso. Jason dice... Ah, ok, sí es de hoy, es de hace unos momentos. Dice que su celular le está adelantado y le marcaba que ya en las 11:30. Entonces es de hace unos momentos justamente eso. Pero incluso no se ve ni siquiera manipulado porque, o sea, no se ve, aun si fueran hilos, de esos hilos que son difíciles de percibir, se veía el balanceo, se veía incluso natural, no se veía ni siquiera balanceado o algo como fuera de la trayectoria, se veía como si en verdad algo le hubiera golpeado o se estuviera moviendo por sí solo. Sí. Hola Guillermo, bienvenido. Sí, justo eso, o sea, si fuera como un hilito, si hubiera como una... No se vería así de natural el balanceo, como bien dices. Recuerden que nos pueden mandar sus historias, sus mensajes y todo vía inbox o se pueden comunicar por el enlace Bitly que está aquí arriba. Si no lo han visto o no saben cuál enlace les comento, pues se los pongo ahora mismo aquí en el chat para que se puedan comunicar vía Zoom y contar a viva voz su historia. Si no tienen Zoom o no quieren instalar esta aplicación que es gratuita, pueden dejar su historia escrita o a través del Facebook mandarnos su historia con un clip de audio para poderla pasar aquí. O su video también. Es correcto. Bueno, pues entonces continuamos con las historias. ¿Quieres relatar otra, Ryujin? Sí, aquí tengo una historia que se llama Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final se dieron. Los preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a jugar con la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras que se había ido... durante la sesión, una de las compañeras a la que habíamos llamado dijo: ya me voy de aquí. Menuda tontería es esta ouija. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciendo que, de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre.
Mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla ya que yo tenía también que estudiar. Tomé un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestras espaldas un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estoy recuperando. Pero el otro día, en mi buzón, apareció una nota escrita con letra de una niña pequeña que decía: tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. Yo creo que esto es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero, por otro lado, tengo miedo. ¿Será que ahora vendrá por mí? Y esta es la historia número 6. Algo que me asusta mucho, bueno, dentro del terror recuerdo que cuando yo era niño, en esas pláticas que teníamos en la primaria donde hablaba sobre fantasmas y todo esto, recuerdo mucho que nos habían preguntado que qué nos daría más miedo, si ver como un ente o una cosa paranormal dentro de la casa o fuera de la casa. La mayoría respondimos que dentro de la casa nos daba más miedo por el hecho de que si ya se metió ahí, o sea, que es tu lugar seguro, si ya se metió ahí, quiere decir que no tienes lugar seguro. Y dos, una casa tiene puertas, que puede parecer sí muy obvio, pero es que tienes por lo general una sola ruta por donde pasar. Entonces estás prácticamente a merced de lo que sea que se haya metido. Y no me imagino terror más grande que esto, saber a una niña, bueno, esta niña o este ente en tu propia cama, detrás de ti, en el lugar, en teoría, más seguro de tu casa. En tu santuario. Sí. Sí, Sí, ya. cosas tan pesadas. De hecho, pues sí, justamente creo que yo estoy también de ese mismo lado. Pienso que es peor tener a un ente en tu casa que un ente fuera de ella. Porque sí, como dicen justamente, tienes la misma idea. Normalmente solamente hay una salida. Pero no Y solo si la estás eso. atrapando, Así es, pero no solo eso. Tu casa es el lugar donde descansas, donde estás tranquilo, donde te relajas después de un día largo. Eh, ¿Cómo vas a descansar si sabes que la amenaza está dentro? Incluso si tú estás afuera, como sea, pasas lo que pasas, pero regresas a casa y estás a salvo. Pero en este caso, tú tienes, no sé, un día muy duro fuera, entras a casa y sabes que entras directo a la amenaza, o sea, no tienes ni siquiera un descanso bien. Y como dices, ni siquiera a dónde correr. Creo eso sí sería, además de miedo, muy estresante, ¿no? Como que te aventaría la locura. sí, vaya, no te dejaría descansar en ningún momento. Y creo que eso ha sido el éxito de las últimas historias que han surgido en redes sociales, en donde la gente va relatando las cosas paranormales que pasan en su propia casa o en su propio negocio. Es como, es que no me puedo mover de aquí, o sea, no todos tienen la capacidad económica para moverse y está aquí, pero yo no puedo irme de aquí. Entonces es como... Hoy justamente, digo, no sé si esto contarlo como historia, pero hoy justamente viendo videos,
estaba viendo relatos de personas, sobre todo casos que le habían pasado a youtubers, casos de con los fans entre comillas. Y el caso más fuerte que escuché fue de que una chica, una de sus fans, uno de sus fans le decía que pues que debía estar con él, o sea, y la chica abiertamente sacaba a su novio en los videos. Entonces el fan empezó a decirle que... Empezó a insultar al novio en los videos, en los comentarios, en todos lados. Y decía que la soltara, que se alejara, porque si no se alejaba, él iba a tomar cartas en el asunto. Y una noche estaba la pareja, ya listos para dormir, cuando escucharon el disparo de una escopeta y después el golpe en la puerta. Ellos alcanzaron a entrar, a levantarse, tenían un arma de protección y se escondieron en el closet, pero escuchaban cómo gritaba. El tipo que había estado amenazando al novio en los videos de la chica estaba dentro de la casa con una escopeta. Ellos pues hablaron a la policía y esperando pues lo peor a lo que pasara. La policía alcanzó a llegar y dentro de los tiros mataron al agresor, o sea, a la persona que entró a la casa porque pues era peligroso. Pero imagínate qué terror en tu propia casa no tener seguridad. Y eso es una historia real, o sea, eso no fue... No es un creepypasta, no está documentado, es una historia real. Yo creo que sí la voy a contar, va a ser la historia número 7. Vaya, Sí, precisamente dicen que son voces, ¿no? Se puede decir que estaba enfermo, pero él decía que lo controlaban, que no controlaba la ira que le hacían sentir, que lo obligaban, según recuerdo. Ah, ¿tú también viste esa historia? Tiempo atrás, no estoy muy segura, habrá que investigarla bien, pero creo que sí, esta persona sí llegó a decir de que no era él. Bueno, no sé si sea la misma, porque esta persona que yo cuento... falleció. Esa misma noche la policía lo mató. Ah, no estoy segura. Hay que ver las historias, probablemente sí tenemos historias diferentes, porque aquí hay una, esta historia sí se hizo muy famosa, por lo menos aquí en México. A ver, espera, antes de que inicies. ¿El enlace que mandaste es un video para poner más al rato? Oh, así es. De hecho, algo que mencionaste me hizo recordar una historia de una niña que se asoma. Ah, ¿la de la alacena? La alacena, esa mera. No sé si ok, tengo tú me dices conocimiento. cuándo la pongo, escuchamos la otra historia que ibas a contar y tú me dices cuándo la pongo. Déjame investigar esta historia, no recuerdo bien el nombre, pero prefiero contárselas completa. Es una persona que aparentemente intentó asesinar a su familia, pero muchos creyeron que él estaba como psicópata de mal de la cabeza, y él dice, no, es que no era yo, ellos me obligaban. Incluso esta persona tenía una escopeta. Creo que no murió, eso creo, pero déjame investigarte bien esa historia, que creo que se hizo famosa aquí en México. Pero déjame investigar esa historia, se las debo para el próximo programa. Perfecto. Aquí saludo a Luis Rogelio que nos dice: buenas noches, ¿han escuchado el caso de la piñata de Mario en Guadalajara? Que última semana se hicieron viral. Sí, de hecho, ese caso pasamos el video de la cámara de seguridad la primera vez que se ve el ente hace un par de semanas atrás. Y bueno, los últimos han tenido unos reportes. Lo último que se sabe es que una persona se había llevado la piñata. Una persona que en teoría era pues brujo, espiritista, como lo quieran mencionar, y que al final no la había regresado. Y para poder Mario recuperarla, esta persona la había dejado en una bolsa, en un carro abandonado en Tonalá, en medio de la nada. Entonces sí lo habíamos mencionado. Vamos a esperar a que haya un poco más al respecto, Luis, para comentarlo. Y acá, bueno, desde Atotonilco, hablando de Jalisco, desde Atotonilco nos mandan saludos a toda la gente de allá, es familia la que tengo allá. Y nos dicen: buenas noches, el día jueves de la semana pasada, una persona iba rumbo a su casa pasada las 11 de la noche. Tenía que cruzar el puente del río que antes de llegar al panteón, aquí en Atotonilco. En cuanto llegó al río, vio a una persona vestida de blanco, pero no pudo verle la cara hasta que gritó un lamento muy feo. Y hasta el momento, él está hospitalizado por el susto. Perdió el habla y varias personas la escucharon en ese momento. Pues aquí está otra historia, la número 8 de la noche. ¿Habrá sido la Llorona?
pues quién sabe. Digo, fíjate que aquí viene con otro tipo de folclore, sería un folclore irlandés, no corresponde a este lado. Pero si dice que fue un solo grito y no varios, o sea, me suena más como y Una por el banshee. río, una banshee. Sí, claro, digo, pues aquí, bueno, allá se le hace llamar Banshee, pero creo que tenemos nosotros también una versión. No, la verdad no recuerdo cuál es el nombre que nos da aquí. Pero sí, sí, efectivamente hay una versión, pero es un poquito más para Sudamérica. Voy a darle una ligera investigadita y a ver si en este mismo rato les puedo dar el dato. Y yo por acá, bueno, ya tengo listo el video que nos mandó Nat. Pero no sé si quieras contar algo antes de pasar al video, Nat. Sí, según recuerdo, esto era en una casa en Estados Unidos. La casa ya estaba vacía, estaba abandonada. Y esta persona aseguraba que había una niña que se asomaba en la alacena. Me parece que es un investigador, la casa ni siquiera es de él. Ah, Él no pidió era. permiso. ¿Qué? Entonces no va a ser la misma, porque la persona que yo recuerdo que veía la niña en la alacena, en un momento le abre las puertas y le dice que salga. No la ve salir, pero tiempo después dice que está en la azotea de la casa y ve un bulto, o sea, y se ve que el bulto se para. Pero esa persona sí vivía en esa casa. Sí, de Creo hecho, que no es la misma. Ah, Bueno, ok. no recuerdo esa parte. Sí he visto ese video donde la niña se levanta, se ve la sombra. Ujú. sí, porque Pero no yo recuerdo también me si era acuerdo, parte de este video. bueno, sí habrá que ver, pero sí, yo me acuerdo del mismo que dice Ryu. Justamente hay un Ajá. momento donde se ve, graban la alacena y hay un punto cuando cierran Oh, la espera, alacena sí. que se ve que Tienes se razón, ya me acerca alguien a acordé. la alacena por dentro. Sí, 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 tienes razón. Sí, en el momento que él abre la alacena no se ve que sale nada. Y Ujú. después ya me acordé, sí, la niña se ve después fuera de la alacena. Ujú. Pero lo que se ve más impactante es cuando se ve la cara de la niña a través del vidrio. Sí. O sea, porque ella apoya su manita, él empieza a hablar, me parece. Ella apoya su manita y él pone su mano sobre la de ella y en ese momento ella asoma su cara. Ese momento se me hace muy impactante. Voy a compartir el video, le voy a quitar el audio. Cuestiones de copyright. Voy a quitar el audio. Y después de esta historia tenemos... Gaby nos trae otra historia, que Gaby nos ha estado trayendo muchas historias. Y con eso vamos a cerrar las historias de hoy, porque no nos va a dar tiempo para más. Me da gusto que hoy están muy activos en este inicio de temporada. Vamos a acabar con 10 historias la noche, lo cual es muy bueno. Ok, a ver, compartimos. Ok, ahorita deben estar viendo el video. Para si lo quieren buscar en YouTube, aquí arriba está el nombre del video. Y vamos, me dijiste segundo 37, ¿verdad, Nat? Es en el segundo 37 donde sale precisamente esta historia. Ok. Entonces, aquí está justamente, vean, o sea, está mostrando que la alacena está vacía, no hay nadie ahí dentro. Y vean, o sea, se ve los pies. Y ahí se ve la cara. Ahí se ve la cara, aquí están las manos, las dos manos. Y atrás se ven, cuando se abre la toma más, déjenme regresar el video. Aquí se ven las piernas, o sea, aquí están las manos, él pone las manos y de repente pone la cara. Y aquí es donde se abre la alacena y no hay nadie. O sea, vean el espacio de la alacena, esto es lo impresionante. Independientemente de que si está truqueado o no, vean, se nota que está parada de cuerpo completo, pero cuando la alacena se abre, no hay espacio, o sea, las rendijas están casi pegadas a la puerta. No hay un lugar donde ella se pudo haber hecho para atrás para que no se viera y después acercarse. No hay espacio posible. Así es, está muy impactante se me hizo muy impactante en el momento que ella asoma su cara. Creo que al momento de que él pone sus manos sobre las de ella, me parece que fue una invitación
a que hiciera más fuerte la manifestación. Es que en cuanto pone las manos es donde ella avienta la cara para estar asomarse. ahí. Ella vio la invitación. Igual, no sabemos si este es un ente oscura o es un ente pura que simplemente se quedó atrapada. Sí, de hecho hay, o sea, en el tiempo en el que salió no hay suficiente información porque justamente después de esto, sí es el mismo ente del que hablaba Ryu, donde la captan en lo que es la azotea. Ujú. Pero después de esto ya no se tuvo información sobre este caso. Un desenlace, nunca hubo. Así es, nunca hubo nada. Pues ahí está. La historia número 9. Tú cierra la Nat. Pues esta fue la historia número 9. Y voy con esta historia de Gaby, porque hoy sí tenemos varias historias. Quiero contar la historia para terminar los últimos momentos comentando sobre todo esto y poder cerrar bien el programa, que no quede apresurado. Y nos comenta por acá Gaby: una tía heredó una casa cerca del centro médico. Muchas veces la quiso rentar y le era imposible, pues inquilinos a las que se lo rentaba, a la semana de cambiarse le decían que los asustaban y se iban. Ella muchas veces se quedó ahí y jamás la asustaron. El tema es que los entes que estaban en esa casa eran agresivos, golpeaban a las personas y además, en una ocasión, le rentó la casa a 3 médicos estudiantes, en lo que hacían su residencia. Como a los 10 días de estar ahí, como a las 3 de la mañana, empezaron a escuchar ruidos y ellos, pensando que alguien se había metido a robar, se armaron con palos y sartenes. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Los empezaron a empujar hacia las escaleras y ellos sentían que cada vez los empujaban más a la escalera. Ellos estaban en la planta baja. Al llegar a la escalera, arriba, subiendo a la escalera, estaban ellos. Aunque dicen que en la parte de arriba, ellos estaban en la parte de abajo de las escaleras y lo estaban empujando hacia las escaleras. Cuando voltean a la parte de arriba de las escaleras, dicen que había un charro muy elegante con su traje, pero no se le veía la cara. Realmente infernal la figura. Salieron despavoridos que hasta mandaron personas a sacar su cosa. Fue espeluznante cuando lo contaron. Eso tiene como 15 años. La casa sigue vacía, no puede rentar la casa, pero curiosamente a mi tía nunca le hace nada, como si solo quisieran que ella viviera ahí. Y esta es la historia número 10. Oye, Sí. bueno, si es casa de la tía de Gaby y tú, Nat, quieres ir a buscar lugares y quieres hacer reportajes, pues ahí la tienes, ¿eh? Podemos, con el permiso de la tía de Gaby. Pero comentaba, esto precisamente es lo que sucede en mi casa. No sé si recuerdas en la primera temporada, por ahí mencioné que lo que nos pasaba a nosotras, a mi hermana, a mi mamá y a mí, precisamente es que hay un tiempo que nosotros ya no sentimos nada, nos sentimos tranquilas aquí, pero si llega una tercera persona, si llegan visitas, dicen que les tocan la puerta, que así cositas, o que ven sombras y pues nosotros estamos como de, no, yo no veo nada. Entonces, pues me parece me parece familiar esta historia. ¿Le rentarías la casa por 10 días? Porque ya dijeron, entre una semana y 10 días es donde hay una, ¿cómo se dice? Pues pasan las cosas. ¿Te quedarías 10 días ahí ahorita que estás haciendo home office y todo esto? Mira, 10 días yo sola sí está de miedo, ¿eh? Reduzcámoslo a 5 y me voy para mucho. Reduzcámoslo a una visita A una visita. y vámonos recio. Digo, estaría ¿Qué bien. necesidad?
Desde ahí haces desde ahí te comunicas. Oye, Pa- yo creo que el charro me tendría miedo, ¿eh? Diría, no, sácate qué. Pues vas viendo, digo, podemos arreglarlo, Nat, podemos arreglarlo. Ay, no, yo digo que me acompañe Ryu, no sea cobarde. A mí me parece bien. Y Lion también. Quedas Yo no puedo, cordialmente invitado. yo por desgracia tengo que trabajar casi todos los días. Rayos. Bueno, Ryu, no seas cobarde, no tienes excusa. Acá dice, ella está en León, le voy a preguntar. Pues León no está tan lejos. Por ahí nos echamos un tour en carretera. Dice, está feo, mi papá sí llegó a ir y decía que se sentía pesado el ambiente. Pues ahí está. Y con todas estas entidades que viven dentro de las casas, díganos, la mayoría de las personas en donde viven, sobre todo en Latinoamérica. Latinoamérica tiene muchas casas viejas en general. Toda la zona centro de las ciudades por lo general son casas viejas que mínimo han de tener 50, 60 años. Entonces siempre hay este tipo de energía. Sería bueno que las personas nos contaran ese tipo de anécdotas que han tenido, vivencias, eso que han visto en sus casas. Yo recuerdo que en casa de mis papás, sí yo llegaba a ver sombras. Y eran muy notorias. Cuando me quedaba solo en la casa sí sentía muy pesado. Luego les contaré más a detalle. Pero sí sentía sombras y era... No sentía, veía sombras. Y curiosamente, cada que teníamos un cachorro ciertos días, ladraban hacia el espacio donde yo veía las sombras. Entonces, bueno, pues ahí está. Y sé que muchas personas tienen esas experiencias, me encantaría escucharlos. El próximo directo, Ángelo, los martes a las 10 de la noche, hora México, es donde vienen las 100 velas del yokai. Cada martes tenemos este programa para que lo anotes ahí en tu calendario y estés listo para escucharlo. Sí, igualmente, de hecho, por lo mismo que están comentando, vaya, de todos estos entes que se encuentran en casas, es muy común que tanto ellos como nosotros nos acostumbremos a nuestras presencias, ya que como se ha comentado, yo creo que casi en casa de todos algo se ha visto. Ya había comentado en la temporada pasada que también mi hermana veía cosas. Y pues a nosotros como tal, daño nunca nos han hecho. Y pues al menos no hemos sabido de nadie también a los que les hagan algo. Pero pues justamente eso de que ya se conviva con seres de otros planos, entidades, y también ya no te afecte tanto, o sea, ya tengas tanta costumbre a, sí, me pasa. Ah, sí, se cayó esto en Sí, la casa, pues aquí sí, anda la niña normal. jugando. Ajá. Híjole, te abrieron la puerta y en vez de espantarse es de, ahí empezó. Y O ya, hasta y te aquí, enojas, ¿no? Mi ajá. privacidad, toca la puerta. Así es correcto. De hecho, aquí en la casa de vez en cuando, ahorita donde vivimos justamente nos han pasado detallitos, pero así muy mínimos todavía, entonces no sabemos si son, ahora sí, cuestión de entes o simplemente algo se ha movido por cuestión del destino. Pero sí, de hecho, también me Así recordó es. a una amiga nuestra que vio algo en nuestra anterior casa y decidió meterse a bañar en vez de salirse corriendo. Ya después lo contaremos. Sí, literal. Otra historia pendiente. Así es. Bueno, pues Ahorita que mientras estaban tanto, preguntándome cada cuándo es el programa, en el Facebook voy a dejar programado un recordatorio en el calendario para las personas que quieran entrar a revisar, para que sepan que cada martes a las 10 de la noche, hora México, estamos aquí. Y estaba revisando, no se va a cruzar ni con Navidad ni con Año Nuevo, así que no va a afectar el programa que pasemos por acá. así es, vamos a tener tiempo, de hecho. Ya, y pues ya se acerca justamente las épocas del Krampus. Habrá que contar su Tenemos historia. que contar del Krampus, es verdad.
Así es. Y pues bueno, ya son las 11 de la noche. Es tiempo de Llegamos a empezarnos a nuestro retirar. final. Así es. A ver, espera, José dice se escucha como Oreo de las sombras de los perros. No entendí, Yo tampoco. José. Ni yo. Pero sí. Como Oreo, ¿será como el perro que come con la cuchara, que come cereal con cuchara? Pues no sé. O sea, escribió Oreo como. Hasta con mayúscula la primera O. El de las sombras de los perros. No entendí, Josías. Pero bueno, bienvenido. Bienvenido. Y cada martes nos escuchamos por acá. Va siendo hora de cerrar el programa. Gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias a todos los que nos mandaron historias. Y también a nuestros caminantes silenciosos que están aquí escuchando las historias. Nos vemos el siguiente martes. Gracias, Nat. Gracias, compañero. Muchas gracias. Gracias, Lion. Siempre es un placer estar por este lado. Y gracias a todos ustedes. Recuerden que no se deben sentir solos porque sea donde sea, nunca lo estarán. Pues buenas noches, vivan libres, mueran bien. Y que tengan dulces pesadillas.